Vamos al pie a nuestra primera invitada. Yo en un principio dije que te habíamos robado el llamado para este evento y efectivamente, en un principio fue un robo. Después llamamos a la revista Capital para que nos diera la autorización de verdad, real. Así que de verdad es un placer para nosotros poder tenerlos aquí hoy día y que la revista Capital nos cuente desde su mirada, desde la mirada de los negocios, qué es lo que está pasando con este tema. Así que de verdad gracias. Antonieta de la Fuente con usted, la editora de la revista Capital. Hola, buenas tardes. Antes que nada quería darle las gracias a la Universidad CityLab por invitarnos a participar de este encuentro. Para nosotros como revista este tema es súper importante. Bueno, como verán, preparé una presentación, traté de buscar imágenes entretenidas, creativas, y como no encontré nada dije voy a dibujar. Así que bueno, desde kinder que no dibujaba, yo creo, así que se van a dar cuenta de que no soy la dibujante estrella, lo mío es escribir, más bien. Pero bueno, lo pasé súper bien, fue una experiencia creativa muy entretenida. Y bueno, dicho eso, tengo que confesarles algo. A mí cuando me dijeron que tenía que venir acá a hablar de creatividad, me pasó que me dieron como sentimientos encontrados. Dije, ¿por qué hay que juntarse a hablar de creatividad? Si la creatividad es una cosa como inherente al ser humano, una cosa que no tendríamos que estar discutiendo, es como obvia. Como en qué minuto llegamos a este punto en que tenemos que hablar cómo ser más creativos. Eso debería estar en nuestra sangre, en nuestro día a día. Pero lamentablemente pasa eso. Tenemos que sentarnos acá y conversar de estos temas y ver cómo ser más creativos porque pasó nomás. Por año, lo que yo creo, por año ser creativo era como salirse de las reglas y eso era algo malo. O sea, desafiar el statu quo era algo malo. Eso era como la persona que llegaba a la oveja negra a desordenar el gallinero. Y eran los locos, los volados, los arriesgados, que todavía es algo visto como negativo. Y al final del día ser creativo era ser poco rentable. Y eso le pasaba la cuenta a los creativos. Y al mundo creativo y a la creatividad en general. Cuando uno hace lo que le gusta, lo hace con pasión y es fiel a sí mismo, genera mucho más valor, no solamente para uno mismo, sino para el resto. Como decía recién Eduardo, esta fue la portada de la revista Capital en enero y fue una provocación, realmente fue una provocación. Y tú podrás, o cualquiera de ustedes podrá pensar, pero Capital no era una revista de negocios, no se dedicaban a hablar como de negocio y a llevar empresarios en la portada, ¿por qué están haciendo esto? Cambiaron el foco. Y la verdad es que no. Fue una manera de decir, oye, en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, hay una deuda creativa. Y fue un llamado de atención, en realidad fue como un decir, ojo, en algún minuto nos pusimos gordos y dejamos de crear y nos dedicamos a, no sé, a hacer cosas aburridas, a hacer más de lo mismo. Y fue eso en el fondo. Y yo de repente pienso en la industria del cobre, y digo, ¿en qué minuto? O sea, yo no sé qué tan bien, y es una cosa que estoy pensando últimamente, le hizo a la industria del cobre en Chile que los precios crecieran tanto en los últimos 10 años. O sea, todos se dedicaron a exportar, estaban felices y todo. ¿Y qué pasó con el largo plazo? ¿Qué pasó hoy día que el cobre bajó, no sé, 1 centavo de dólar? O sea, todos se apanican y encuentran que es terrible, que vamos a desaparecer. ¿Y cómo en estos 10 años, con este boom, con toda la plata que había, no nos dedicamos a pensar en el largo plazo y a generar una industria del cobre que genere mucho más valor en Chile? Entonces, ahí hay una cosa que es importante, ese era el monito del cobre. En Capital hace tiempo que nos dimos cuenta que hablar de creatividad, los negocios venían de la mano y que teníamos que empezar a meternos en este tema. De hecho, tratamos de que siempre en nuestras entrevistas y las cosas que hacemos preguntamos el tema. Oye, ¿cómo están mirando a largo plazo? ¿Qué están haciendo para adelante? ¿Cómo se imaginan de acá a 20 años, de acá a 30? Porque en verdad no estamos para seguir contando historias de cómo hacer más de lo mismo. Ese es el mono aburrido. Bueno, yo llevo 14 años haciendo entrevistas, reporteando, historias de negocio, escribiendo, y he escuchado historias fantásticas de negocio, historias realmente entretenidas, tengo unas anécdotas para morirse, pero historias realmente disruptivas, cosas que tú digáis, o sea, qué increíble lo que les pasó a este gallo, en qué minutos se les ocurrió esta genial idea, son súper pocas. Hay casos geniales, o sea, casos súper notables, como Crystal Lagoons, por ejemplo, de Fernando Fichman, está Grupo Alto, Jorge Nasser, está Art Daily de David Azael, que son realmente, o sea, si no los conocen, de verdad que échenle una mirada, porque son para seguirles el ejemplo. Pero son las menos, lamentablemente. Entonces, que el mundo de la innovación y la creatividad no esté tan bien en Chile no es solamente una tincá. Nosotros el año pasado hicimos una medición con GIC Consultores, la revista Capital y Cámara de Comercio de Santiago, y evaluamos a 2 empresas, de entre mediana,
medianas, grandes y chicas, para saber cómo están en su cultura de innovación. Y bueno, ahora hace súper poco publicamos los resultados, que no son tan terribles, porque la industria de innovación, o sea, la innovación en las empresas está permeando un poco en las personas. O sea, tú le preguntas en esta encuesta que hicimos y la gente realmente quiere crear, quiere innovar, sabe que es importante mirar a largo plazo. Pero a la hora de quién lo hace, cómo se ejecuta, o sea, no pasa nada. Entonces es mucho bla bla y poca acción, eso pasa. En realidad en vez de ZZ debería haber sido cri cri cri, ahí como algo me pasó. Otras cosas que pasan mucho en la empresa y que uno las vea y te las comentan también, que son errores frecuentes, que las empresas dicen, oye, hay que subirse al carro de la innovación, está todo pasando en esto, está de moda, tenemos que innovar, tenemos que crear, y inventan la gerencia de innovación. Entonces ponen un tipo especial que va a ser el encargado de la innovación, pero la innovación es una cosa que tiene que permear la cultura completa de la organización, no solamente una gerencia específica encerrar un departamento, o sea, tiene que ser una cosa mucho más global. Y ese es un error recurrente. Otro error recurrente es no mirar el valor de la diversidad. Las organizaciones ganan definitivamente cuando hay multiplicidad de intereses, culturas y lugares de origen. O sea, hay diferentes maneras de pensar, distintas aproximaciones a los problemas y mucho más amplio el abanico de soluciones. O sea, eso que tú decís, chuta, es súper obvio, no pasa en Chile, pues, de nuevo. Las empresas prefieren la homogeneidad. Nosotros hicimos un estudio hace 2 años, que lo había publicado Más Capital hace 12 años, lo volvimos a replicar, que lo hace Seminarium, y que da cuenta de esto. O sea, tú no mires, son 10 colegios, 3 universidades y 3 carreras. Diversidad, no tanto. Eso es lo que manda en las empresas, las 40 principales empresas que componen, o sea, las 40 empresas que componen el IPSA, que son las empresas más grandes de Chile. 10 colegios, 3 universidades, 3 carreras, de ahí vienen los gerentes de esa empresa, para preocuparse un poco. Entonces, bueno, la falta de creatividad en la empresa no está pasando la cuenta. Hay datos concretos, o sea, es cosa de mirar que no existe, o sea, no se creó Google en Chile, no se creó Facebook en Chile, no tenemos un Elon Musk que esté haciendo baterías para las casas y revolucionando el mundo de la energía y que probablemente hacer centrales hidroeléctricas en algunos años más va a ser como en qué estuvimos pensando. Pero bueno, vamos a lo concreto. Si nos enfocamos solo en bienes y servicios derivados de la industria creativa, en 2014, Chile estuvo entre los menores productores a nivel mundial. Esto mide la solicitud de patentes inscritas en el extranjero. Nos ubicamos en el lugar 103 de 143 países y nos ganó casi toda la región. O sea, estuvimos abajo de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Uruguay, de Brasil. Preocupante. Bueno, según el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el 1,6% del PIB de Chile viene de la industria creativa. Uno puede decir, bueno, algo, pero tenemos que mirar a nuestros pares. O sea, Brasil es casi el 10%, en México es casi el 6%. En Estados Unidos se acerca también al 10%, o sea, queda camino por delante. Pero estamos agarrando vuelo, de a poco. Bueno, y todos coinciden que en realidad la industria creativa es una de las actividades con más potencial a futuro, definitivamente. En 2013, el BIP publicó un libro llamado La economía naranja, súper interesante, te lo recomiendo, y le llamó a la economía naranja la conjunción de todas estas actividades que son teatro, danza, literatura, medios de comunicación, publicidad, moda, diseño, videojuegos, o sea, gastronomía, o sea, todo lo que tiene que ver con la industria creativa, y le puso la economía naranja, ¿por qué? Porque hay que sacarle el jugo, definitivamente. Así que bueno, es súper entretenido el libro, así que léanselo, y es bien especial la manera en que está escrito. Ellos hicieron en el libro unas aproximaciones súper simpáticas para ver un poco la magnitud de qué es lo que es la economía creativa en el mundo. Entonces dicen, si la creatividad o la economía creativa, la economía naranja, fuera un país, sería la 4ª economía del mundo, el 9º exportador de bienes y servicios del mundo y la 4ª fuerza laboral. O sea, para que lo visualicemos un poco, que no lo estamos viendo con el peso que tiene mundial. Bueno, ¿cómo potenciar la creatividad para que agregue más valor en Chile y en el mundo? Richard Florida es un urbanista, o sea, especialista también en crecimiento, profesor de la Universidad de Toronto y de la Universidad de Nueva York. Y él creó una cosa bien entretenida que se llama el Bohemian Index. Y el Bohemian Index es un índice que mide la cantidad de vida bohemia que existe en un país. Entonces, él plantea que mientras más vida bohemia existe en un país, mientras más escritores, literatura, incluso mientras más población homosexual existe en un país, eso genera más crecimiento. Y hizo mediciones en las principales metrópolis de Estados Unidos donde ve este tema. Otra cosa que plantea Richard Florida es que la creatividad y la innovación y el crecimiento de los países está basado en las 3 T, que son talento, tecnología y tolerancia. Teniendo esas 3, nos vamos para arriba.
otros datos entretenidos que también ayudan a derribar mitos y a mostrar cosas, cómo va cambiando, o sea, lo importante que es la industria creativa, es el tema de los salarios. Yo creo que probablemente este es un estudio que hizo el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el año pasado, donde pone más o menos cuáles son los salarios de la industria creativa versus el promedio nacional. Y acá se derriban varios mitos que yo creo que muchos de mis hermanos creyeron, siguen creyendo, y bueno, la gente que trabaja en el mundo creativo, según este estudio, que estos datos están sacados de la CACEN con datos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ganan cerca de 700.000 pesos mensuales versus el promedio nacional, que son 438.000. Así que bueno, no es tan malo ser creativo en este mundo. Al final del día, ¿cómo podemos hacer que la creatividad permee a todo el país, en el fondo, y que empecemos a crecer en base a esto? Para que todo esto haga sentido hay que salir del prejuicio. Eso es lo básico. Salir del prejuicio y mirar para el lado y decir, chuta, están pasando cosas en la industria creativa. Y tenemos que juntar cada vez más estos dos mundos. La economía creativa con los otros sectores productivos. Esa puede ser la clave para que como país entremos en un círculo virtuoso de la creatividad. A mí me pasa que me da un poco de vergüenza y me siento un poco incómoda en ir a hablar acá sobre cómo ser más creativo, que las empresas no son creativas, porque la verdad es que yo trabajo en la industria editorial. Y como muchos de ustedes sabrán, la industria editorial, los diarios, las revistas, la televisión, estamos pero financiándonos así como raspando la olla. Y es complicado. Esto es una cosa que no solamente está pasando en Chile, está pasando en el mundo entero. Y hoy día el innovar o morir en la industria editorial es una necesidad imperiosa. O sea, tenemos que hacer un cambio ya. No se ha logrado dar todavía. Algunos están probando algunas cosas con el gran modelo de negocio que permita que los medios de comunicación subsistan en el fondo y sean rentables y se puedan financiar. Nosotros estamos trabajando en Revista Capital, Diario Financiero ED, que somos nuestro conglomerado. Estamos trabajando en dar con la respuesta. Vemos con angustia cómo cae la publicidad en los medios. O sea, la publicidad hoy día ya no es la única manera de financiarnos. Y también uno ve, por ejemplo, que varios premios Pulitzer en Estados Unidos, que trabajan en diarios, en revistas, hoy día se van y se dedican a la comunicación estratégica, porque por muy idealista que sea, al final del día hay que pagar las cuentas. Entonces, bueno, me habría encantado estar aquí y espero que en unos años más me inviten para subirme a este escenario y no para hablarles de puras malas noticias y de lo mal que estamos y la deuda que cargamos en la industria creativa, sino más bien como para contarles cómo dimos vuelta a la industria y cómo hicimos que Revista Capital sobreviviera para seguir contando historias, para informar y para investigar seria y responsablemente. Así que se aceptan ideas para el que quiera contarnos algo de eso. Muchas gracias.